Hola a todos, alumnos de cuarto. Espero que sigamos bien. Vamos a avanzar ya casi para concluir en nuestro tema de dinámica. Voy a por la cuarta parte de la explicación. Veréis que solo vamos a añadir un concepto más, no obstante, y posiblemente sea el más difícil de entender o de plantear, pero creo que con la explicación y los ejemplos que voy a hacer ahora luego nos puede servir. Si no, pues igualmente ya lo sabéis, que tenéis la posibilidad de preguntar por mail o de apuntaros a alguna de las videoconferencias. Vale, lo que vamos a hacer en este apartado es saber calcular los problemas de dinámica cuando en ellos aparece alguna fuerza que no está en la dirección de los ejes normales. Es decir, hasta ahora, si os habéis dado cuenta, todos los ejemplos que hemos hecho es cuando empujamos algo en horizontal, cuando estiramos de ello, cuando algo sube o cuando algo baja. Pero no tenemos en ningún caso ningún problema donde la fuerza que se aplica sobre un cuerpo forme un ángulo, el que sea, con el eje del cuerpo. Esto lo vamos a ver referido a un caso concreto, que es cuando tenemos un cuerpo en lo que se denomina un plano inclinado. Ejemplo más sencillo, un coche o un camión o una persona que quieren subir por una cuesta o que quieren arrastrar algo por una cuesta o una bola que cae por una pendiente. Todos sabemos que algo que va a influir en el movimiento, en la aceleración, incluso en la fuerza de rozamiento, va a ser que, pues la inclinación, evidentemente, de la superficie. No es lo mismo que tengamos una superficie poco inclinada que tengamos una superficie muy inclinada. Lógicamente, pues las magnitudes que vamos a calcular van a variar en función de ese ángulo. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Pues algo que seguro os gusta mucho, que habéis visto con vuestro querido profesor de matemáticas, que son conceptos de trigonometría. Muy sencillos, los más sencillos, que son pues el seno, el coseno y la tangente de un ángulo, aunque realmente solo necesitaremos uno de ellos. Pero bueno, yo igualmente en la explicación lo repasaré todo. De acuerdo. Antes de explicaros, pues ya con boli y papel, es un poco que tengamos claro el concepto fundamental que voy a explicar. Vamos a ver cómo sobre un cuerpo que está o cayendo o subiendo por una superficie inclinada, pues hay una parte de las fuerzas que tenemos que considerarlas pues de una manera diferente a cómo venimos realizándolo hasta ahora. La aplicación después es exactamente igual. Si sobre un cuerpo actúan varias fuerzas, habrá que aplicar el segundo principio de la dinámica, fuerza igual a masa por aceleración. Habrá que poner el sumatorio de fuerzas, es decir, qué fuerzas van a favor y qué fuerzas van en contra del movimiento, y eso igual a la masa por la aceleración del cuerpo. Y ahora simplemente la diferencia estará en esas fuerzas, o esa fuerza, porque solo vamos a ver una o dos, que no están en el eje del movimiento, cómo las utilizamos. Vamos a ello, que seguro que es más sencillo que dicho de palabra sobre el papel. Un abrazo. Bien, pues vamos allá, que ya veréis que no es tan complicado. Mirad, tenemos aquí un plano inclinado, por ejemplo, una superficie que está inclinada sobre la que tenemos un objeto, ¿vale? El ángulo del que estamos hablando, el ángulo de inclinación, va a ser este de aquí, que es el que estábamos hablando, vamos a llamarle ángulo alfa, que evidentemente a mayor ángulo, pues sabemos que el cuerpo le costará más subir o que bajará más rápido, tendrá más aceleración. Mientras que a menor ángulo, pues el cuerpo subirá más lentamente o evidentemente bajará con menos aceleración.
Vale. He dibujado ya las dos fuerzas principales que existirían. Si nos fijamos, por ejemplo, en el ejemplo de que el cuerpo estuviera horizontal, por ejemplo en una mesa o en el suelo, tendríamos el peso del cuerpo hacia el centro de la Tierra y, por el principio de acción y reacción, la fuerza normal. Bien, pues transportando el ejemplo normal al plano inclinado, lo que tenemos que ver es que el peso, debido a que es una fuerza que aparece debido a la fuerza de atracción gravitatoria, será exactamente igual. Es decir, su dirección será hacia el centro de la Tierra. ¿Cuál es la diferencia? Pues que la normal, la superficie del plano, hace que la fuerza normal no esté opuesta al peso, sino que la superficie del plano es esta, de manera que la normal la tenemos que dibujar también perpendicular, 90 grados, a la superficie del plano. Espero que esto se entienda, si no luego lo repetiré. Vale, ¿con qué nos encontramos ahora? Pues nos encontramos con que si dibujamos los ejes del movimiento, es decir, esto sería el eje X, la horizontal, porque este objeto va a subir o a bajar, y el eje Y, vemos que la fuerza peso no está en los ejes del movimiento, que es lo que nos pasaba en el resto de problemas. ¿Vale? ¿Qué tenemos que hacer en este caso? Pues algo que nos podemos aprender de memoria, pero es más fácil entenderlo. Lo que se hace con una fuerza que no está en los ejes del movimiento es descomponerla. Decir que esta fuerza, si dibujamos ángulos rectos, dibujamos aquí un paralelogramo, esta fuerza es la composición de esta y de esta. A esta le vamos a llamar, puesto que esto sería el eje Y, peso sobre el eje Y, y a esta, puesto que es el eje X, le vamos a llamar peso sobre el eje X. Sigo entonces. ¿Qué tenemos que saber ahora? Bueno, nos da igual que el cuerpo vaya a subir porque estamos haciendo una fuerza hacia arriba, que vaya a bajar porque estamos haciendo una fuerza hacia abajo o porque lo dejamos libre y él solo va a caer. ¿De acuerdo? Porque estas tres fuerzas siempre se dibujarán igual. ¿Cuáles son las fuerzas que no se dibujarán igual? Bueno, pues en el caso de que este cuerpo lo que vaya a hacer es subir debido a una fuerza, tendremos que dibujar una fuerza hacia arriba, no la estoy dibujando, ahora veréis por qué, una fuerza hacia arriba que será la fuerza que haga que el cuerpo suba. Imaginemos un coche, su motor. Si el coche va a subir, la fuerza del motor la dibujaríamos hacia arriba. ¿Cuál es la fuerza que tendré que dibujar en contra? La fuerza de rozamiento. Puesto que el cuerpo va a subir, la fuerza de rozamiento se dibujaría en contra. Hago el ejemplo. Hacia arriba, perdón, hacia arriba dibujaríamos la fuerza del motor o la fuerza que estamos haciendo para empujar algo y hacia abajo dibujaríamos la fuerza de rozamiento. Si esto fuese al revés, estamos haciendo fuerza hacia abajo y el cuerpo va a bajar, esta fuerza se dibujaría hacia abajo y la fuerza de rozamiento hacia arriba. Podríamos tener también un tercer caso, que es que este cuerpo vaya a caer por su propio peso sub x, por su propio peso, de manera que no hay fuerza que empuje. Es decir, tendríamos este plano inclinado, por ejemplo, el cuerpo, dibujaríamos la normal,
dibujaríamos el peso, descompondríamos el peso en peso sub y y peso sub x. Y ahora, como el cuerpo va a caer sin acción de ninguna fuerza más que su peso, solo tendríamos que considerar en contra la fuerza de rozamiento, puesto que no hay ningún motor que lo empuje hacia abajo, ni hay ninguna fuerza que lo empuje hacia abajo. Es decir, este sería el caso de una fuerza interna en este cuerpo o una fuerza externa, empujo la caja hacia arriba. El motor del coche tira hacia arriba y la fuerza de rozamiento va hacia abajo. Este sería el caso de el cuerpo lo dejo libre y va a caer hacia abajo debido a su peso y la fuerza de rozamiento va a ir en contra. Espero que los esquemas hayan quedado claros. Ahora vamos a ir a cómo se calcula cada fuerza. Bien, he vuelto a dibujar un esquema ya con el peso, como habíamos dicho antes, y la normal perpendicular al plano. Este es el caso en el que este cuerpo va a subir debido a esta fuerza que le estamos aplicando. Y como va a subir, la fuerza de rozamiento la dibujaré en contra del movimiento. Voy a volver a realizar la descomposición del peso. Cogeríamos donde acaba la flecha, el vector del peso, y haríamos un paralelogramo, ¿de acuerdo? Donde esta sería la componente en el eje Y, mientras que esta sería la componente en el eje X. Este sería ya el dibujo. Repito una vez más. El peso y la normal. Como el peso no está en los ejes del movimiento, lo descompongo en peso sub y peso sub x. Y en este caso concreto estoy viendo que la caja va a subir debido a esta fuerza y evidentemente la fuerza de rozamiento la voy a tener que dibujar en contra del movimiento. Vale. ¿De dónde saco ahora las fórmulas necesarias? Bueno, pues las fórmulas necesarias las voy a sacar de aplicación, como siempre, del segundo principio de la dinámica. El sumatorio de fuerzas es igual a la masa por la aceleración del cuerpo. ¿Cuál es el sumatorio de fuerzas? Recordamos, fuerzas que van a favor del movimiento menos las fuerzas que van en contra del movimiento. Y eso va a ser igual a la masa por la aceleración. ¿Cuáles son las fuerzas que van a favor de que esta caja suba? Solo la fuerza que estamos haciendo aquí, F. ¿Cuáles van en contra del movimiento? Pues el rozamiento y la componente X del peso, menos el rozamiento y menos la componente X del peso, igual a la masa por la aceleración. Y esto nos llevaría a una ecuación que ya conocemos, pero la diferencia aquí está en que ni P sub X ni la fuerza de rozamiento ahora mismo sabemos cómo calcularlas. Para eso es para lo que necesitamos los pequeños, simples conocimientos de trigonometría. Vamos a ver cómo. Miramos pues, en este dibujo se cumple que este ángulo alfa lo podemos encontrar aquí. Este ángulo es el mismo que ese ángulo. ¿Por qué? Pues porque la inclinación del peso con respecto al eje es la misma que la inclinación de la pendiente con respecto a la horizontal. Esto, si estuviéramos en clase, lo podríamos ver muy sencillo. Si dibujásemos, por ejemplo, este triángulo en un papel y cogiéramos este vértice y lo trajéramos aquí, veríamos como este área
es exactamente la misma que esta. ¿De acuerdo? Entonces, aquí es donde vamos a aplicar el concepto de trigonometría, de qué es el seno y qué es el coseno de un ángulo. Puesto que esto sería el cateto contiguo a este ángulo, cateto contiguo, mientras que este P sub X sería el cateto opuesto, se va a cumplir que el peso normal va a ser la hipotenusa de este triángulo, perdón. El peso va a ser la hipotenusa. Mientras que el peso sub i va a ser el cateto contiguo y el peso sub x va a ser el cateto opuesto. Bien, si aplicamos la fórmula o la definición de lo que es el seno de un ángulo o de lo que es el coseno de un ángulo, tendríamos que saber que el seno es el cateto opuesto, en este caso P sub X, partido de la hipotenusa, que es P. Mientras que el coseno, acordaros, coseno contiguo. Coseno va a ser el cateto contiguo, P sub i, partido de la hipotenusa, que es P. ¿Qué nos pasa? Pues que nosotros lo que vamos a necesitar aquí es P sub X e indirectamente P sub I, ya veremos para la fuerza de rozamiento. Los podemos despejar de aquí. Ya digo, me gustaría que aprendiéramos o entendiéramos al menos de dónde sale, porque bueno, es tan sencillo como aprenderte de memoria una fórmula. P sub X es el seno por el peso y P sub I es el coseno por el peso. Pero bueno, pues siempre intentamos, evidentemente, entender de dónde salen las cosas. Si a partir de aquí nos quedamos ya con que el peso sub X se puede calcular, paso el peso multiplicando, ¿de acuerdo? Peso por seno y P sub I, peso por coseno, el peso sí que lo sabemos calcular, porque es m por g. Nos quedará que P sub X es mg seno de alfa y P sub I mg coseno de alfa. Si ahora nos vamos a la fórmula que teníamos, todo nos quedará como fuerza a favor, la fuerza que hace subir al cuerpo, F, menos fuerza de rozamiento. ¿Cómo se definía la fuerza de rozamiento? Lo pongo por aquí. Fuerza de rozamiento era menos nu, coeficiente de rozamiento, por n. ¿Sí o no? Mientras que n era la opuesta al peso, pero ahora n no es la opuesta al peso, es la opuesta a P sub i. Por eso necesitamos P sub i. Si n es la opuesta a P sub i, puedo decir que la fuerza de rozamiento es nu por el peso m g, ¿os acordáis? P sub i, coseno de alfa. P sub x lo tengo aquí, mg seno de alfa, igual a m por a. Y me queda la nueva fórmula que tiene en cuenta el ángulo de inclinación. Las incógnitas son las mismas. Nos pueden dar el ángulo de inclinación de la superficie y pedirnos la fuerza que hay que hacer para subir el cuerpo. Nos pueden dar la fuerza y el ángulo y pedirnos la aceleración que va a coger. Nos pueden no dar la masa y tenerla que despejar, pero al final siempre lo que nos va a faltar aquí es una sola incógnita. Voy otra vez a revisarlo o a haceros un ejemplo más.
y a ver si lo entendemos todavía mejor. Venga, vamos allá. Lo mismo, tenemos una bola que hemos dejado en un plano inclinado y la bola va a caer por su propio peso. Es decir, no estoy haciendo fuerza hacia arriba, no estoy haciendo fuerza hacia abajo, simplemente la bola la vamos a dejar caer. ¿Vale? Puesto que el peso no está, volvemos a repetir, dentro de los ejes del movimiento, vamos a descomponer el peso. Esto será la componente P sub i del peso y esto será la componente P sub x del peso. Vemos como el peso tiene una componente que hace que la bola vaya a caer aunque no la toquemos. Bien, si la bola va a caer, evidentemente la fuerza de rozamiento irá en contra del movimiento. Aplicamos el segundo principio de Newton, sumatorio de fuerzas igual a la masa por la aceleración del cuerpo. ¿Qué fuerzas van a favor de que la bola caiga? El peso sub x. ¿Qué fuerzas van en contra de que la bola caiga? La fuerza de rozamiento. Igual a la masa por la aceleración. Aquí ya no hay ni fuerza externa, ni fuerza del motor, ni nada. Cae por su propio peso, por la acción de P sub x. Si nos acordamos, ya he puesto aquí las fórmulas, pero las vuelvo a demostrar. Este alfa es el mismo que este. De manera que el cateto contiguo a alfa es el coseno. Coseno contiguo. ¿De acuerdo? P sub i va a ser peso por el coseno. Y el cateto contiguo a este ángulo es este, que es P sub x, es la misma línea. Con lo cual el cateto opuesto va a ser el seno. P sub x es peso por seno. mg seno de alfa. Sustituiré allí. P sub x es m por g por seno de alfa. Fuerza de rozamiento es menos nu mg, perdón, que aquí tiene que haber un coseno, no sé por qué es el mismo. Coseno de alfa igual a masa por aceleración. Bueno, vamos a intentar hacer los 4 problemitas que he puesto y si hay alguna duda, pues ya sabéis. Un abrazo.